Buenos días, ya en San Vicente, en la aula, esperando a los alumnos. Para comenzar, habría que comenzar con lo que son los pueblos originarios del territorio actual de Chile. Recordamos que el territorio actual de Chile y el territorio de cualquier país en general se va, son dinámicas cambiantes con el tiempo. El, por ejemplo, el territorio chileno, por decirlo ahora, actual, se configuró después de la pacificación de la Araucanía, incluyendo las conquistas que se hicieron en la Guerra del Pacífico. Pero anteriormente Chile llegaba un poco más al norte de Taltal, o del río Copiapó, si mal no recuerdo. ¿Ya? Por lo tanto, Antofagasta, Iquique, Arica y hacia los valles interiores era territorio peruano y boliviano. Y existía una frontera, eh, ¿cómo podríamos denominarla? Una frontera implícita en el río Itata por respecto a lo que era la ocupación que tenían los mapuches hasta 1890. ¿Ya? Y lo otro eran las tierras incógnitas de la Patagonia, que si bien también estaban dentro del territorio nacional, había muy poca exploración o muy pocos colonos que llegaban a esa zona. Me refiero a la parte de la Patagonia chilena que se delimitó en un tratado con Argentina alrededor de 1880, ¿ya? Mientras Chile estaba en la Guerra del Pacífico. Pero lo que nos convoca, en términos generales, partiendo de norte a sur, si nos colocamos en lo que es el actual Valle de Azapa, en Arica, la quebrada de Yuta y Azapa, tenemos las famosas momias chinchorro, que son más antiguas que las momias de Egipto, aunque eso suene medio arrogante. Hay otras culturas que también tienen momias antiguas alrededor del mundo. Pero ¿qué es lo que la hace una cultura ya avanzada? El sentido de la preocupación por sus muertos y el uso de técnicas de momificación desconocidas hasta ese momento en la actual América Latina. Ya, por lo tanto, una cultura avanzada que floreció alrededor de 5.000 años en esa zona. ¿Ya? Son los llamados chinchorros, ¿ya? O cultura arica. Si bajamos tenemos el Alto del Loa, la Puna de Atacama, donde aparecen los atacameños y la cultura licanantay, ya una cultura más compleja, con mejor organización social, con también más descubrimientos arqueológicos dado el clima de la zona. Y lo que es el actual norte chico, llámese del Valle del Copiapó hasta, yo me atrevo a decir, hasta el Valle del Río Mapocho, lo que es el pueblo de Yaguita con su famosa alfarería. ¿Ya? Anteriormente a la cultura de Yaguita tenemos la cultura El Molle y las Ánimas, y en la zona central tenemos la cultura Yoyeo, que serían como las culturas ancestrales de lo que sería el pueblo de Yaguita que persiste hasta la actualidad. ¿Ya? ¿Qué más tenemos respecto a lo que son las culturas del norte? Eran culturas que tenían una expresión religiosa bastante poderosa. Recordemos que los elementos que hacen cultura son el idioma, territorio y la religión. Por lo tanto, había ya una estructura de dinámicas sociales que, de no haber sido primero por la conquista inca y posteriormente por la invasión española, podríamos haber tenido culturas que habrían florecido en ciencias, en arte, matemáticas eh, y en astronomía, que los yaquitas ya tenían unos elementos astronómicos bastante avanzados para lo que es la época. ¿Ya? Todo esto se detuvo con estos procesos de invasión. Muy diferente, sí, el proceso de invasión incaico que tuvo violencia, tuvo batalla, fue, como les repetía en el video anterior, fue más parecido a los procesos que hacía el Imperio Romano. Someter a un pueblo, pero entregarle toda la atribución a ese pueblo, incluso los líderes, mantener los liderazgos, a los líderes de estos pueblos, a cambio de un tributo y reconocimiento que pertenecían a una entidad mayor. ¿Ya? Eso respecto a las costas norte, y no olvidar lo que son el pueblo chango, que básicamente fueron los grandes balseros de la zona norte de nuestro país, del actual territorio chileno, para no hablar de país. ¿Ya? Para terminar este pequeño micro video, hacemos un alcance. Primero, ¿qué es el concepto de nación? Nación es un pueblo que tiene cultura propia, territorio, lenguaje y entidades como la religión. ¿Ya? Por lo tanto, todos los pueblos originarios en Chile en la actualidad, en el siglo XXI, se podrían llamar naciones, porque cumplen todos con ese requisito.
que es diferente a país cuando se tiene un país o se crea posteriormente un Estado, se tiene una organización política e independencia respecto a otros pueblos y a otros países, que no es el caso actual de los pueblos originarios chilenos. Sobre los mapuches lo hablamos en el video anterior y en el próximo video vamos a hablar el origen de los conquistadores españoles, cuál es principalmente de dónde llegaron estos conquistadores, cuáles fueron sus motivaciones y cuáles fueron los pueblos en España que aportaron mayor cantidad de conquistadores a la conquista e invasión chilena, que es muy diferente a lo que pudo haber ocurrido en la conquista de la Gran Colombia, Venezuela con Colombia, o la misma Argentina, o otros lugares de América Latina, donde llegaron otras entidades, entidades étnicas españolas. Y la importancia de los castellanos y posteriormente de los vascos, que llegan primero con la oleada española de conquista de 1500, pero llegan fuertemente el siglo siguiente, considerándose los creadores del actual Estado chileno en términos étnicos y en términos, eh, por decirlo, raciales, que no me gusta esa palabra para nada, pero se podría decir que la estructura país está creada básicamente por familias vascas, cosa que vamos a comenzar. Que tengan un excelente día.